Monseñor Eugenio Scarpellini, que es obispo auxiliar del Alto, Monseñor Jesús Juárez es el obispo y es el secretario adjunto a la Conferencia Episcopal Boliviana. El secretario ejecutivo de la conferencia es Monseñor Óscar Aparicio, que es obispo auxiliar de La Paz. Su comentario sobre la visita del Papa y su encuentro con Fidel Castro, que eso me parece ha sido emblemático. Me parece una linda cosa. Muchas veces decimos nosotros que somos pastores y somos pastores para todos. Y entonces el Papa demuestra que con esta actitud de pastor, de querer encontrar toda persona más allá de su rol en una sociedad, más allá de su ideología, es una persona, es hijo de Dios. Y como tal necesita ser escuchado, como tal necesita compartir experiencias y como tal necesita también recibir una orientación también. Me imagino los dos sentados ahí, dialogando. ¿Sabe qué me llamó la atención, Monseñor? A mí me emocionó mucho porque después conversaremos, usted tenía otra agenda, pero a mí la visita del Papa a México y a Cuba me ha emocionado mucho. Él no es carismático, no es Juan Pablo, pero tiene una cualidad espiritual y tiene una invitación a la reflexión que a mí me llena el alma. Con Raúl Castro ayer necesitaron un intérprete, porque eran temas políticos y temas muy delicados, y los dos seguramente pidieron, y el Papa hablaría en italiano, en alemán, eso no sé. Pero con Fidel Castro no hubo intérprete. Porque son dos personas de una cultura sumamente elevada. Y cuando son personas así, logran realmente comunicarse en el sentido pleno de la palabra. No solamente decir, por comunicar significa entrar en un diálogo abierto, sincero y respetuoso. Yo creo, te decía hace un rato que me imagino el diálogo entre los dos como algo seguramente muy sincero, muy franco, muy fuerte, pero también muy respetuoso. Y ojalá que esto sea la manera mejor para comprenderse mutuamente y esto para el bien de toda una comunidad en el futuro. Monseñor Eugenio Scarpellini, la visión del invisible y la visión de la familia Fides es que la Iglesia ha ganado enorme prestigio moral con esa visita a México, una sociedad tan católica pero tan atacada por las muertes, las barbaridades, y su visita a Cuba que parecía que iba rumbo al fracaso. El porcentaje de católicos está entre el 7 y el 9%, muchos tienen miedo y todavía no se manifiestan, pero ha sido muy fuerte, ¿no? Su presencia, su palabra y su espíritu. Sonrío un poco, Eduardo, ¿sabes por qué? Porque todas las veces que el Papa plantea una visita, todo el mundo habla de fracasos. Se hablaba de fracaso en la visita a Alemania, porque había problemas grandes de los sacerdotes, de la Iglesia y de los abusos. Hablaba de posible fracaso con los jóvenes en París, porque iba a tocar ciertos temas que seguramente no eran de actualidad. ¿Que la juventud en Madrid? Igualmente, y en todo lugar ha habido una explosión de entusiasmo, de acogida. Y en México los jóvenes. Los jóvenes. ¿Por qué? Yo te contesto con experiencia personal. Tuve la dicha de encontrarme ya unas 5 veces con Benito XVI, tú a tú. El poco tiempo que tú estás con él te pone la mirada en los ojos que parece entrar hasta el alma. Evo Morales dijo lo mismo. Eso. Segundo, en aquel momento existe solo tú para él y no hay otra cosa, no hay ni el secretario ni otra persona que le condicione, que le diga sal fuera estas cosas, existes tú para él, eres único. Y entonces atención a la persona, al individuo como tal, sin realmente dejarse, digamos, distraer por otras cosas, hace percibir a la gente que es un hombre atento, un hombre sensible y un hombre que a través de él quiere comunicar la experiencia de Dios. Yo creo que es esto que la gente está percibiendo fuertemente. Monseñor Scarpellini, la Iglesia en el mundo está con tormentas generalizadas, pederastia, denuncias de corrupción, hay una denuncia en el Vaticano, la banca, o sea, es una prueba para la Iglesia. Y usted como pastor, como hombre que tiene ese carisma de servicio a la comunidad, ¿cómo ve a la distancia? Porque esos problemas afortunadamente hasta ahora no los tenemos en Bolivia, pero son momentos turbulentos, sobre todo en Irlanda, un país tan católico, también en Alemania, un país tan serio. Es decir, ¿cómo ve ese futuro y qué va a hacer la Iglesia, los obispos, para salir adelante con más sacrificio, más austeridad y más espíritu?
Todas estas tres cosas que tú has dicho en este momento nos hacen sufrir. Es un sufrimiento enorme como iglesia, porque nuestra misión es de ser motivo de esperanza en el mundo. Y todos estos elementos parecen atacar esta esperanza y quitarle solidez, fuerza a la misma. Pero también todo eso le digo que sea el futuro de la iglesia. Digo, gracias a Dios que la iglesia no la construimos los hombres. La construye Él, la construye el Espíritu Santo. Para que no se engrían, dice San Pablo a los Efesios en la segunda lectura del domingo anterior al anterior, sí, ¿no ve? El cuarto domingo de Cuaresma. Todo lo que hacen bueno es obra de Dios para que no se engrían. Exactamente. Y hasta fíjate que aquel domingo era el domingo de gozo, de alegría, anunciando la muerte. Parece una contradicción. Es decir, yo soy convencido que todos estos temas muy fuertes nos invitan como iglesia en nuestro aspecto humano a purificarnos. Para hacerlo necesitamos el valor de la verdad, no tenerle miedo a la verdad. Y no tenerle miedo a asumir nuestra responsabilidad. Nos costará, nos parecerá que nos estará tumbando, recibiremos muchas críticas, pero si tenemos el coraje de la verdad y entonces el coraje de la conversión seria, realmente este camino nos permitirá de veras ser verdaderos testigos del Señor. No digo hacer florecer la iglesia. Monseñor Eugenio, ¿qué quiere decir testigo del Señor? Que es una expresión tan bonita, pero es muy profunda. Exactamente, es decir que en nuestra vida logramos poco a poco hacer transparentar la experiencia de Dios. No decir las mismas cosas que yo os he dicho, no hacer las mismas cosas, sino transparentar y comunicar la experiencia de Dios. Cuando alguien se enamora de una persona, habla del otro con una alegría, con un gozo, con una profundidad, con un entusiasmo. Eso. Si nosotros logramos realmente recuperar esta dimensión íntima de comunión con Dios, de enamoramiento con Él, de adhesión profunda, pese a nuestras debilidades, entonces logramos sí ser testigos, transparentar a Dios. Es lo que dice el sacerdote a la consagración de la sangre de Cristo. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. No es que repitan las mismas palabras, sino que en conmemoración mía, usted lo ha dicho y creo que con mucha profundidad, no se trata de repetir las palabras de Jesús o repetir las palabras de la Biblia, sino transparentar su mensaje. ¿Cómo se puede hacer eso? No hay acciones, dar indicaciones prácticas es difícil. Pero, por ejemplo, si tú cuando estás trabajando, trabajas seriamente, le pones tu entusiasmo, tu dedicación, lo haces con honestidad, transparentas a Jesús. Si vas a una fiesta y eres una persona alegre, de comunión, festiva, pero al mismo tiempo seria y no te dejas atraer por otras formas de festejar, transparentas a Jesús. Si en un grupo de amigos donde parece que el lenguaje es medio vulgar, medio a la moda, y tú logras estar igual con ellos, pero con cierta elegancia, sin acierto ni el orgulloso, ni el soberbio, ni el diferente, pero sí con sencillez, transparentes a Jesús. Esa es la cosa. La Iglesia lleva más de 2000 años en ese gran esfuerzo de transparentar a Jesús. ¿Qué ha logrado y qué no pudo lograr, Monseñor? Yo creo que ha logrado de veras muchísimo. Ha logrado hacer presente, ser motivo de esperanza en el mundo de hoy. La Iglesia hoy, y aquí es un aspecto humano, es reconocido como una instancia importante. El Papa en Cuba. El Papa Cuba, el Papa en México, el Papa en muchos momentos, sabemos a lo largo de la historia, no, Juan Pablo II ha sido un ejemplo increíble. Permítame citar Juan XXIII, el momento de riesgo del gran conflicto de la Tercera Guerra Mundial, que en cambio logró con sus mensajes apaciguar. Pablo VI. Hay momentos especialísimos. Pero más allá de esto, la Iglesia está en el mundo como una instancia que es encarnada ahí, en la historia, pero al mismo tiempo todo el mundo se da cuenta que va a continuar en la historia. Y entonces se vuelve una referencia. ¿Y esto por qué? Porque no es nuestra obra, es obra de Dios. Eso es lo que ha logrado.
lo que no hemos logrado todavía. Yo hablo aquí de manera especial de nuestro país, nuestra queridísima Bolivia. Todavía no hemos logrado percibir que la vida del creyente, del discípulo, no es simplemente un cumplimiento de normas y deberes, sino es una decisión fundamental de vida, de respuesta a un Dios que te ama y que te convoca. Eso nos falta todavía. Y porque de ahí nace el entusiasmo, de ahí nace la alegría de ser católico. Monseñor Scarpellini, hay un tema que es muy delicado, pero con la transparencia que usted habla, pues me invita a preguntarle. El Invisible cree que uno de los temas que tenemos que solventar después de 2000 años es el tema de la libertad. Martín Lutero, el fundador de la Reforma, al Invisible no le gusta hablar de protestantes porque eso me parece discriminatorio. Son protagonistas de la Reforma, que buena falta le hacía a nuestra Iglesia, pero no por reformador, sino por agustino. O sea, yo siempre insisto que lo que le debe la Reforma a San Agustín, ni los luteranos, para hablar así en génere, pues son conscientes. Pero en las cartas de Pablo, sobre todo en los romanos, la libertad es muy importante. Y ahí con el tema un poco, que yo digo, contable de los pecados y de los méritos, para que no se engrían, dice San Pablo a los efesios, cristianos de Éfeso, pues quizá tendríamos que insistir más en la libertad. Y es muy desafiante la libertad, pero es más responsabilidad que libre albedrío. Hábleme de aquello. Eduardo, te contesto con dos citas bíblicas, un Antiguo Testamento, con los profetas, los personajes dicen, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Una decisión de querer colaborar con Dios con responsabilidad y cumplir lo que es la voluntad de Dios para ir caminando y construir un proyecto importante, que era la de ser pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por otro lado, la respuesta de María y la respuesta de Jesús en la Huerta de los Olivos. De María en la Anunciación. Dice, hágase en mí tu voluntad. Y Jesús dice, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero hágase en mí tu voluntad. Es decir, un salto más alto de la libertad. No solo yo colaboro contigo en hacer lo que tú deseas, sino pongo mi vida a disposición, mi inteligencia, mi corazón, mi voluntad, para que tú actúes a través de mí. Dejo campo a Dios para que trabaje en mí. Monseñor Eugenio, en el lenguaje normal, en nuestra patria y en el mundo, sobre todo entre la gente joven, ser libre es hacer lo que me da la gana. En este caso ya no. Porque hacer lo que me da la gana significa que yo hago según mi proyecto. En cambio, lo que decía yo es que Dios tiene un proyecto conmigo y lo que Dios quiere conmigo es lo mejor. Si yo soy capaz de entender eso, que Dios quiere lo mejor conmigo, si yo descubro lo que Dios quiere, entonces digo, Señor, vamos juntos, de la mano, y caminamos. Esta es la libertad. Entonces la libertad se hace, en este caso, uso una palabra fuerte, obediencia a Dios. Monseñor Scarpellini, el Invisible insiste siempre que la vocación principal de la Iglesia es ser Iglesia perdonadora. ¿Es correcto o es incorrecto? Es una visión importantísima de la Iglesia, porque obviamente perdonar, nos decimos anunciar la buena nueva, y Jesús a quién se dirigió primeramente, los pecadores. Pecadores y a los enfermos que según aquella mentalidad eran fruto de un pecado. Para resolver su debilidad humana era necesario reconciliarnos íntimamente, profundamente, quitándole la causa que era el pecado. Monseñor Eugenio, muchas gracias. Su despedida, fue usted muy amable compartir con nuestros invisibles en televisión estos últimos minutos. Gracias, Padre Eduardo, de verdad. Teníamos una agenda, pero creo que nos hemos ido por todas partes. Así pasa en el Invisible. El Invisible no acepta nunca agendas, Monseñor. Así, entonces sería más precavido la próxima Sí, vez. tiene que venir más munido, porque el Invisible, como además es muy intrépido e indiscreto, las preguntas no siempre... Pero creo que cuando uno ama la verdad y, como decía en la entrevista, es capaz de vivirla o proponerla con transparencia, no tiene por qué tener miedo a expresar la verdad de Dios. No es mi verdad la que intento comunicar, sino ojalá es la verdad de Dios. Con humildad lo digo, que se manifiesta. A todas las personas que nos han escuchado, gracias por acompañarnos y a ti también.